Muy buenas tardes a todos. Les habla Víctor Hugo Garcés, soy el presidente del Club Deportivo Titanes de balonmano en la ciudad de Cali, Colombia. Hoy tenemos a una joven promesa del balonmano colombiano, considerada por algunos entrenadores como una de las mejores jugadoras en la actualidad, representando al Club Forza, Selección Antioquia de balonmano y también Selección Colombia. María José Becerra, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están acompañando esta tarde. Bueno, antes agradecerte a ti por aceptarme esta invitación. Quería darle un enfoque a las damas esta semana, que también hacen un papel importante en nuestro balonmano nacional. ¿Quién es María José Becerra? María José es una persona muy apasionada, muy entregada a sus objetivos, muy disciplinada, muy comprometida y que cada día quiere aprender y saber cosas nuevas, tener objetivos nuevos cada día. María José, ¿cómo inicias en el tema del balonmano? ¿De qué manera lo conociste y dijiste, aquí quiero empezar a ser parte de este deporte? Todo empezó en el colegio, más o menos cursando el grado octavo. El profesor de educación física del colegio nos llegó con la propuesta de que querían participar en los intercolegiados de balonmano y querían conformar un equipo para representarlos. Y nos llegó con la idea de que quienes querían viajar a un país nuevo, quienes querían conocer Brasil. Y creo que esto entró en mi mente y empecé pues como a participar en el equipo y así fue como todo empezó, en el equipo del colegio. ¿En qué colegio estudiaste? Eh, Tuve todo mi recorrido del colegio en la presentación, en el colegio de la presentación. Ok, y cuando entraste a los Juegos Superate Intercolegiado, ¿tuviste la oportunidad de jugar alguna fase nacional? Sí, claro. Pues primero tuvimos el campeonato pues aquí a nivel de Medellín y de aquí viajamos a la ciudad de Armenia, donde allí se jugó la fase nacional para poder clasificar a los Juegos Suramericanos Escolares que se iban a realizar ese año. Entonces, primero pues como pasamos todas estas etapas, la verdad fue un poco muy de principiantes porque la verdad llevamos 3, 4 meses en el balonmano, no teníamos, o sea, ni mucho conocimiento con el deporte y así, digamos que empezó todo esto. Lindo. Me dijiste también que les llegaron con la idea de ir a Brasil. ¿Pudieron ir a Brasil a jugar? Sí, al ganar pues como en la fase nacional en Armenia, ya llegamos pues como con la idea de, llegó el día del entrenador con la idea de que habíamos clasificado para ir a Brasil, específicamente en la ciudad de Natal, en Brasil, y pudimos representar tanto el colegio como al país pues en estos juegos, muy principiantes, sin mucha idea de cómo era el balonmano, pero contábamos como con habilidades de otros deportes que nos ayudaron pues como a tener una mejor representación en este torneo. Fuimos muy pocas, pues éramos, si mucho, 10, éramos muy poquitas jugadoras, pero igual así tratamos como de representar de la mejor manera el colegio y el país. Entonces, estamos hablando que fueron los Juegos Escolares en el 2012, Sí. ¿cierto? Desde allí has construido una muy buena carrera, por decirlo así, en el balonmano. Cuando pasan estos Juegos Escolares, María José, ¿qué viene? ¿A dónde llegas? ¿En qué momento estás en el balonmano actual? Pues digamos que después de esto, pues uno queda con muchas expectativas en el deporte, ¿cierto? Pero al Sí. año siguiente, en el 2013, digamos que tuve un pequeño retiro del deporte, pues practicaba otro deporte y ese año perdimos intercolegiados, perdía pues otro colegio pues nos superó, entonces como que no se presentaba ninguna otra oportunidad, entonces digamos que en ese momento eh, tomo la decisión de retirarme un poco del balonmano. Ya tiempo después, a mediados del año 2013, 2014,
tomo la decisión de enfocarme ya ahora sí en el balonmano, pues se me estaban juntando compromisos en los dos deportes que practicaba, el otro deporte era el porrismo, entonces decido mejor coger un solo camino y decido el balonmano. De allí me empiezan a llamar a diferentes selecciones Antioquia y a selecciones Colombia, categoría cadetes. Y creo que ese es mi punto de partida. Cuando la profe Mónica, que fue como la que escogieron para representar en los Juegos Nacionales en 2015 para todos los clasificatorios, ella creyó en mí y ahí es cuando empiezo como, digamos, de alguna manera, un deporte a nivel mucho más enfocado. Claro. Antes de llegar a los Juegos Nacionales del 2015, fuiste convocada a Selección Colombia para participar en el Suramericano Cadete en Palmira en el 2014, ¿cierto? ¿Cómo fue esa sensación de que te llamaran a representar al país? No, pues digamos que todavía estaba un poco inmadura en temas del deporte, pero igual ser convocada a esa selección fue muy gratificante para mí, ya que al no tener tantas bases, veían en mí pues como algún progreso, algunas habilidades buenas para representar de alguna manera eficiente y excelente el deporte. Entonces, digamos que de allí, o por lo menos yo saqué muchos aprendizajes y me di cuenta de que me faltaba demasiado recorrido en el balonmano. Sí, señorita. Bueno, vienen los Juegos Nacionales, la primera edición que tenemos la fortuna de participar a nivel nacional en Chocó. ¿Cómo fue esa preparación que tuviste y esa experiencia que te marcó? Porque en ese año Antioquia quedó campeona en la primera edición. Bueno, creo yo que tuvimos muy buena preparación, empezando pues con los clasificatorios, eso fue 2 años antes, empezamos muy bien, empezamos como marcando esa pauta de quedar campeón en cada clasificatorio y más o menos faltando pocos meses, Indeportes toma la decisión de que viajáramos hacia Cuba a prepararnos con los entrenadores y con el equipo nacional de Cuba. Y esto nos ayudó demasiado, pues yo creo que nos potencializó para poder llegar de la mejor manera, en la mejor capacidad física, en la mejor punto de competencia hacia los Juegos Nacionales. Teníamos muchas expectativas, pues porque era la primera vez que íbamos a participar como balonmano, entonces queríamos como dejar una buena representación para los entes de Coldeportes, sí, de Indeportes. Entonces, primero, pues como un poco con la expectativa, porque era un pueblo de Chocó en Ismina, que digamos que nosotros nunca en la vida habíamos escuchado que, pues como que existiera ese Sí, lugar, claro. pero las personas nos recibieron de la mejor manera, todos los días se llenaba el coliseo, eso, las personas muy animadas, unos a favor de un equipo, otros de otro, pero todos los días sentíamos ese apoyo de las personas del Chocó. Entonces eso era como para nosotros, nos pedían autógrafos, nos pedían fotos. Entonces digamos que ese primer momento de los Juegos Nacionales fue muy, muy importante para nosotros como jugadoras. Y el ganarlo pues fue como que escribir esa primera página en los Juegos Nacionales para el balonmano, como crear esa, como esa emoción de representar a tu departamento y dejar ese legado a las jugadoras que vienen detrás de nosotros, como de que tenemos que continuar siendo campeonas y con esa mentalidad de que tenemos que representar de la mejor manera el departamento. Claro, eso fue una sensación maravillosa. Yo no la pude vivir, me tocó vivirla por Señal Colombia, viendo a algunos deportistas míos allí en esas selecciones Valle. Pero, María José, también estuviste en Cuba antes de la preparación a Juegos Nacionales. Ese viaje, ¿de qué estuvo marcado para ti, aparte de la experiencia, de la preparación que pudieron tener? Tiene que haber alguna anécdota que te haya quedado allá en Cuba. No, pues yo creo que me quedo con los entrenamientos, porque no nos entrenaba nuestros entrenadores habituales,
sino que eran los entrenadores de la selección de Cuba. Entonces la exigencia era mucho mayor. Entrenamos 2 veces al día. En la mañana pues con más técnica, cada jugadora, y ya en la tarde era jugar contra el equipo mayores de Cuba. O sea, eran eh, mucho más fuertes, mucho más grandes, con mucha más experiencia, pero eso a uno como jugador lo llena de adrenalina, y hacer un gol a la selección de Cuba es muy gratificante. Entonces yo me quedo con eso, me quedo con los entrenamientos, pues porque es como lo que cada día uno recoge de esas experiencias. Claro, pero mira, maravilloso uno poder tener esa posibilidad que pudieron tener ustedes en el momento de tener una preparación de ese estilo, porque no todo el mundo tiene ese apoyo, esa intención como lo tiene el balonmano antioqueño. Pero terminan estos Juegos Nacionales, María José, y vuelves a ser convocada para la Selección Colombia en un Challenge Trophy que se hizo en Bolivia en el año 2016. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fue esta otra nueva aventura que tuviste en Bolivia? Bueno, pues primero, pues muy feliz porque me habían convocado a la selección. Y veníamos como con un equipo de los Juegos Nacionales, pues casi todas éramos las mismas. Entonces queríamos como dar ese paso más que Colombia nunca ha tenido en un challenge, pues hablando pues como en ese tipo de torneos. Siempre en challenges anteriores Colombia queda de segundo, de tercero, o siempre en las finales en pocos segundos se les iba el partido. Entonces queríamos como marcar ese nuevo camino hacia pues como hacia que Colombia fuera mucho más allá. Entonces, como equipo nos mentalizamos antes de la competencia, queríamos ganarle a Venezuela, que es uno de nuestros más grandes como oponentes en nivel suramericano. Y nos fuimos mentalizadas, nos preparamos muchísimo, y eran entrenamientos 2 veces por jornada, y como equipo nos fuimos mentalizados en que íbamos por todo, y creo que eso es muy importante. Claro, entonces, ¿y cómo fue la participación? ¿Cómo les fue en resultados, en lo que pudieron conseguir en Bolivia? Bueno, yo creo que todo pasó pues como queríamos. Eh, el sistema de juego era un poco diferente porque era por puntos, no se llegó nunca a una final. Entonces o había que ganar o había que ganar todo, o sea, no había una segunda oportunidad. Y fueron pasando los partidos, pues selecciones como Ecuador, que no tienen tanto recorrido, pues digamos que eso eh, nos hizo empezar como un nivel de competencia para el momento que llegáramos a jugar contra Venezuela, que era como el más difícil para nosotros. Y todo lo que entrenamos antes del torneo fue enfocado a eso, al partido contra Venezuela. Sabíamos de nuestras debilidades, tanto físicas como de juego. Entonces planteamos un tipo de juego 3-3, que era para contrarrestar como la diferencia físicas con las jugadoras venezolanas, y creo que todo marchó muy bien. Logramos obtener pues como todos los resultados, ganamos todos los partidos, y esto fue lo que nos llevó pues a quedar como campeonas del torneo. Bueno, entonces desde aquí empieza a marcar Colombia también un punto muy fuerte al obtener un Challenge Trophy suramericano en femenino. Sí, porque nunca se había obtenido pues como ese campeonato, siempre en las pasadas elecciones se habían quedado, les había faltado el peso, pues como por decirlo así. Entonces creo que también empezamos como con ese rol de representar mucho mejor al balonmano colombiano en la rama femenina. Claro, claro que sí. Terminan estos juegos en Bolivia, vienen otros más en el año siguiente, en el 2017. Participas del Challenge Trophy que se realiza también en Tunja, que era una fase continental, con equipos de mayor peso, de mayor nivel. ¿Cómo les fue y esa experiencia que pudiste tener allí con ellos? Bueno, se terminan los juegos en Bolivia y sabíamos que habíamos clasificado pues a la fase continental. Si el sueño en Bolivia era grande, pues en las expectativas
se fueron mucho más allá, queríamos llegar a ese mundial a representar a nuestro país. La preparación fue mucho más exigente, al gimnasio, doble jornada. Y digamos que con un poco de miedo llegamos con un poco de miedo, pues porque sabíamos que no nos íbamos a enfrentar a ningún equipo fácil. Entonces, con un poco temerosas, ese primer partido fue contra la selección mexicana. Nos doblaban en estatura, nos doblaban en fuerza y entramos muy temerosas, la verdad, muy, muy temerosas. Tanto que iban 5 goles y nosotros iban 5-0 y nosotros no encontramos por dónde entrar. Pero digamos que llegó un punto en el que sacamos como eso de adentro, esa pasión que llevamos por dentro. Remontamos el partido, el primer tiempo quedamos empatados y sabíamos que podíamos ir por más. Y ganándole a México, sabíamos que clasificábamos a la final. Entonces, y logramos obtener ese partido, para nosotros fue algo demasiado gratificante, demasiado emocionante. Yo creo que ese día muy pocas no logramos dormir de lo emocionada que estábamos. Ya después vino la selección de Costa Rica. Digamos que el partido no estaba, pues en balance no estaba tan difícil. También logramos pues como ganar ese partido. Después en la fase de grupos nos encontramos a la selección de Martinica. Ese partido pues como que los entrenadores toman la decisión de no mostrar todas las cartas del juego y de cuidar un poco pues como el equipo, entonces tratan de rotar mucho el equipo, todas teniendo pues como su tiempo en el partido, pero tratando de cuidar el equipo. Y ya llega la final, muy nerviosas todas, pues tuvimos unos pequeños inconvenientes por fuera de la cancha, pero siempre muy unidas, muy, muy unidas. Y llega ese partido y como que se nos fue en los últimos minutos de las manos. Pues, y creo que para hoy en día a muchas todavía nos duele ese partido, porque empezar ganando y ver que el partido se nos iba, pues como deportistas creo que fue un poco difícil pasar por ese momento, pues porque perdimos por un gol, faltando 10 segundos del partido. Pero como deportista creo que uno aprende más de las veces que pierde que las veces que gana. Entonces, pero todo es aprendizaje, entonces siempre tratamos de sacar lo mejor de ese torneo. Muy bonita la experiencia, pero sí se nos fue como de las manos y se quedó uno con ese sinsabor de qué pudo haber pasado si ganábamos. Pero igual, muy felices siempre de representar nuestro país. Claro, bueno, todo esto ha sido un proceso, ha ido marcando un hito. Desde ahí vienen las selecciones Colombia femenina teniendo un mejor rendimiento, un mejor desempeño, y eso es gracias a esa tenacidad y a esa pasión con la que nos estás hablando en este momento, porque se te nota en cada palabra ese sentimiento de amor, de pasión, de gusto por lo que haces, y es muy gratificante escuchar eso en una mujer que hace nuestro deporte. Sí, yo creo que es una de algo que me caracteriza mucho y es que soy muy apasionada por lo que hago. Independiente si es deporte, si es estudio, si es otras cosas que me gustan hacer en mi vida, soy muy apasionada con todo lo que hago. María José, termina esta fase continental con ese sinsabor en la boca de saber que se pudo, pero no se consiguió, de ir a una fase más allá, de tener otra experiencia más. Pero ese mismo año aquí en Colombia, en Santa Marta, se juegan los Juegos Bolivarianos, ¿sí? Sí, También tuviste la posibilidad de jugarlos, de estar nuevamente en casa representando la selección nacional. ¿Cómo lo vives? bueno, pues ese año pues siguió siendo como con ese sinsabor, pero al ver que vuelven a llamarme a la selección y ya mayores, ya es, digamos, una responsabilidad grande. Digamos, ir a esos Juegos Bolivarianos me dejó mucha,
pues como ese sentimiento de que en Colombia se puede llegar a hacer una buena representación del balonmano femenino, porque nos enfrentamos a equipos como Paraguay, que ha estado en mundiales, como Chile, a la Venezuela, y siempre, digamos que empezamos muy bien los partidos, siempre empezamos muy bien los partidos gracias a nuestros entrenadores. Y en esa oportunidad nos acompaña Julio Sáenz, que es un gran entrenador, pues reconocido en América, y nos plantea como una tipo de modalidad nueva, como de tipo de habilidades nuevas, y eso es lo que nos hacía como pensar en que podíamos lograr ganarle a Paraguay, ganarle a Chile, pero digamos que siempre nos quedaba faltando, digamos que la mitad del tiempo para allá se nos iban los partidos, siempre, pero me quedo con que tenemos las habilidades como jugadoras colombianas para poder ganarle a equipos con mucho más nivel. Bueno, importante por lo menos saber de que hay una manera de poder superar algunas barreras y algunas brechas que tenemos con otros países, y eso lo han ido ustedes realizando de la mejor manera, siempre dejando en alto nuestra nación, nuestro balonmano femenino, y es muy importante, es algo que de mi parte te agradezco porque es una pasión tan maravillosa sentirla, a pesar de que estamos encerrados, todavía ver que hay mujeres y entrenadores que hemos tenido acá que hablan con una pasión, eso lo emociona a uno, lo llena a uno de gran satisfacción, María José, pero no terminan los sueños allí y llegan los centroamericanos y del Caribe en Barranquilla en el año 2018. Allí esa experiencia también marcó un hito para ti. Sí, digamos que ha sido como mi mejor representación en unos juegos, pues personalmente, creo yo que es mi mejor torneo, pues de los Juegos Centroamericanos. Antes habíamos estado en la Copa Caribe, que es el clasificatorio a los Juegos Centroamericanos, y hablando con muchas jugadoras que sienten esta misma pasión que yo, pensábamos en que podíamos ir un poquito más allá, ¿cierto? Pero al enfrentarnos como con República Dominicana, que venía como de un bache muy grande en su recorrido, pensábamos que podíamos ganarle. Y llegar a los centroamericanos pasó casi que lo mismo que en bolivarianos, que era que empezábamos muy bien los partidos. Nuestro primer partido fue contra Cuba y ver el marcador en el primer tiempo era algo que nadie se esperaba, porque no había mucha, 3, 4 goles de diferencia de Cuba a Colombia. Entonces, digamos que para nosotros como jugadoras era satisfactorio, pero del resto del partido se nos iba. Pero nunca perdimos como esa esperanza de poder pasar a la siguiente fase. Ya después nos enfrentamos a República Dominicana, que ha sido uno de mis más grandes, creo yo, pues desde mi perspectiva, uno de mis más grandes partidos. Y se nos van en los últimos segundos, en los últimos 15 minutos del partido, se nos va. Y creo que eso me dejó muy triste porque sabíamos que al perder ese partido ya no teníamos como posibilidades de pasar, pero me quedo con lo que se hizo en el partido, con el ver que nosotras como jugadoras y que no tenemos muy buena preparación, porque eso es algo que se nota en cada selección que pasa, en cada torneo, no tenemos buenas preparaciones, pero que si pensamos en que si de verdad nos preparamos bien, de que nos unimos como equipo, podemos lograr muchas cosas más en el balonmano. Pero fue un buen torneo. Personalmente creo que para mí como jugadora fue un muy buen torneo. Bueno, eso es maravilloso, por lo menos tener esa satisfacción que te caracteriza de hacer las cosas bien, sin importar el resultado, sin importar el cómo hayan pasado las cosas, es algo que marca algo particular y es muy lindo saber desde tu punto de vista que estás haciendo las cosas bien por representar al país, ¿sí? Viene María José también el 2019 con 3 eventos que empiezan a marcar también otro aspecto de tu vida. Tenés Juegos Nacionales 2019 en Bolívar. Aparte de eso, son campeonas de la Liga Antioqueña de Balonmano y participas de unos suramericanos de playa en Argentina. Entonces,
¿Con cuál de las tres quiere empezar? Bueno, pues primero pasó lo de los Juegos Suramericanos de Playa en Argentina. Fue mi primera representación en el balonmano playa, que es muy diferente al piso, tanto el tipo de juego, lo único igual es que se juega con un balón y se pasa con la mano, de resto es muy diferente, pues como el tipo de juego del piso al playa. Pero el profe, que en esa oportunidad fue el profesor Juan Pablo López, creyó, pues vio en mí muchas habilidades de piso que podía aportarle al playa y cree en mí y me llama a la selección. Es un ambiente totalmente diferente en las competencias de piso a playa, la gente es muy integrada, en los deportes, los deportes es uno ahí al lado del otro, es con música, es mucho, digamos, mucho más alegre que un torneo de piso. Claro. Eh, y creo yo que siempre, como siempre, el balonmano colombiano nos falta un poquito, nos queda faltando ese poquito para poder conseguir por las cosas, porque en ese torneo, digamos que si se hubiese preparado mucho mejor la selección, hubiéramos logrado conseguir un paso a fases semifinales, cosas así, pero fue muy buen torneo, digamos, de alguna manera. Me gustó mucho la ciudad, pues estudié arquitectura y me apasiona mucho conocer otros lugares. Entonces, y Argentina es espectacular, entonces digamos que también fue una experiencia muy bonita para mí. Luego vienen los Juegos Nacionales. De haber participado en los otros, venía con muchas más expectativas, pues porque íbamos para Cartagena, una ciudad mucho más grande, donde uno se imagina que la gente va a apoyar mucho más las cosas, pero creo que le faltó un poco la logística, le faltó un poco más al torneo, hubo muchos problemas internos de dirigente, entonces esto hace que nosotros como jugadores nos desilusionemos un poco del torneo, porque esperábamos mucho más. Esperábamos que el torneo fuera mucho mejor que en Chocó, pero digamos que como jugadores terminamos logrando lo que queríamos, que era ganar, que era jugar, que era disfrutarnos del torneo y nos fue bien. Pues quedamos campeonas, pero digamos que quedamos, o yo Sí, sabor. personalmente que sí, porque con ese problema del Valle, fue muy difícil para nosotros, en algún momento se pensó que ya no se iba a hacer el torneo, para jugadoras de nuestro equipo que era su primera vez, esperaban demasiado y pues quedaron así como un poco con ese sinsabor del torneo, se esperaba el coliseo lleno, se esperaba mucho más apoyo por parte de la logística de los juegos, pero digamos que el objetivo que era realizar los juegos se hizo. Y ya hablando pues de la liga, mi club que es Forza, digamos que fue una final un poco tormentosa desde mucho antes del partido, porque ese día Medellín colapsó. Eh, Terminamos jugando casi que a las 10 de la noche, o sea, eso fue terrible. O sea, el partido era a las 7, se terminó jugando muy tarde. El contrincante tenía jugadoras muy buenas, tenía jugadoras con mucha experiencia también, pero digamos que cuento con un equipo con muchas habilidades, con muchas capacidades, con jugadoras con mucha experiencia y creo que pudimos lograr quedar campeonas el año pasado de la liga. Bueno, por lo menos es un 2019 lleno de mucho balonmano, de muchas experiencias, de muchas anécdotas, todas maravillosas. María José, detrás de usted veo todo tu palmarés, todos tus logros. De esas medallas que tenés allí, ¿cuál es la que más te representa, la que más significa para usted ese sentimiento, esa pasión por el deporte? Pues sí, tengo bastantes medallas, no solo de balonmano, sino de otros deportes.
pero aquí en el medio tengo como las más representativas para mí, que son las de los dos juegos de Chocó en el 2018, como en el 2019, como en el 2015. Tengo la de Bolivia en el Challenge, que, y la de los juegos Supérate que nos hizo pasar a Brasil. Esas son como las más representativas para mí, con las que más llevo y las que más miro y con las que más sueño. Qué lindo, María José. Toda esta experiencia, todo este recorrido que has tenido en balonmano, siempre deja algo que desear más allá de decir, ya he cumplido unos objetivos, ya he tenido unas participaciones internacionales. ¿Qué espera María José Becerra más adelante en este deporte? No, yo espero que como deporte crezcamos mucho más. Nos falta todavía muchas cosas fundamentales en el balonmano. Nos falta, espero yo, que algún día los entrenadores sean mucho más capaces de formar jugadoras con muchas más habilidades, que hay entrenadores muy empíricos, que se apasionan por el deporte, pero poco saben de cómo formar buenos jugadores. Espero lo mismo con los árbitros, pues porque también es una pieza fundamental para poder desarrollar un buen nivel del balonmano nacional. Espero también que por parte de la federación haya mucho más apoyo en el balonmano femenino, porque digamos que de alguna manera nos han dejado un poco al lado del desarrollo a nivel nacional del balonmano. Se ha creído poco, hay pocas personas que creen en el balonmano femenino, muy pocas personas. Entonces, como jugadora espero que todo eso crezca más. A nivel personal espero seguir aportando a las selecciones Colombia, a las selecciones Antioquia, que con lo poco que he aprendido en este proceso en el balonmano, muchas jugadoras se apasionen, vean que uno con disciplina, con responsabilidad, con compromiso pueden llegar a ser buenas jugadoras, que sí que pues creer que se puede mejorar todos los días más. Con esto de lo que dices que se ha dejado a un lado el balonmano femenino porque no están creyendo en los procesos y en lo que viene, ¿cómo ves la llegada del entrenador que tenemos en este momento en Selección Colombia y el aporte que él puede dar a esta selección femenina? Bueno, con el profe Fernando, pues llevo una muy buena relación. Eh, creo que creo yo que ha visto en mí muy buenas habilidades como jugadora. Llegó con conceptos nuevos al balonmano colombiano. Creo que eso, todo lo que llegue nuevo aporta. Todo el que quiera ver o quiera hacer que el balonmano femenino crezca es de gran satisfacción para nosotros como jugadoras. Pero creo yo que falta mucho más enfoque, porque es lo que yo te decía, tenemos un poco regular la preparación de los torneos. O sea, aparece un torneo, 3, 4, 5 meses antes se empieza a hablar del torneo, bueno, vamos a seleccionar y se acaba el torneo y ahí para todo, hasta que vuelva y aparezca otro torneo. Entonces creo yo que falta cómo continuar esos procesos, llevar un buenos procesos, llevar buena masificación del balonmano femenino, porque no hay selecciones infantiles, no hay selecciones cadetes, no hay selecciones junior, juveniles, solo lo que aparezca. Ah, apareció un torneo cadetes, busquen niñas, se jugó, listo, se acabó. No hay como ese proceso que se debe tener para llevar un buen desarrollo del balonmano femenino. Y que si, digamos, siempre he pensado que las mejores jugadoras del país deben estar en la selección. Cada una se debe ganar su puesto. Y si de alguna manera en la mayoría de las selecciones están conformadas por jugadoras de la selección Antioquia, creo yo que el entrenador se debe enfocar ahí. Que hay jugadoras buenas en Bolívar, en el Valle,
es muy bueno ver eso, pero si la mayoría, el 80% de las jugadoras es de una misma región, creo que el entrenador se debe enfocar en entrenar allí, en que él esté allí, esté pendiente de la jugadora, esté pendiente en que cada una cumpla con sus deberes en el gimnasio, con la alimentación. Pero digamos que el profe ha querido llevar el balonmano femenino mucho más allá, ha buscado que algunas jugadoras puedan tener contactos para jugar en el exterior. Todavía no se ha podido pues como lograr, pero creo que él ha tenido como esa intención de que algunas jugadoras se puedan ir a jugar a otros lados. Bueno, pero mira que decís algo muy importante y es el tema de que faltan procesos. Solamente aparece el torneo, preparamos y ya, y todo el año se mueren los procesos esperando que resulte. Y entonces en estos torneos emergentes, Challenge Trophy que salen, un año es para mujeres, el año siguiente es para los hombres, entonces los procesos tienden a ser mucho más cortos, ya no hay preparaciones y es muy cierto todo lo que dices y afecta mucho el desarrollo del balonmano en el país y estamos totalmente, o yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, que es muy significativo. Nunca pensé, desde mi punto de vista, que ibas a tocar un punto tan importante como este y de esta manera en que lo dices, ¿sí? María José, ya tenemos muchas preguntas, tanto por Facebook como por acá por el chat y los profesores y compañeros que están aquí que quieran hablar con María José con el mayor de los gustos. Para finalizar conmigo en esta parte, hay algo muy importante que las mujeres que vienen atrás tienen que llevarse como experiencia hacia querer estar en la posición que estás en este momento. ¿Qué es lo que usted le aconseja a estas niñas que vienen atrás en el proceso del balonmano femenino? Que nunca paren de soñar, que no piensen que la cosa es de momentos, que crean que siempre van a llegar cosas nuevas, cosas mucho más grandes, que la vida siempre te va a dar la oportunidad de vivir mejores experiencias. Entonces, que te prepares y que esos momentos donde vas a demostrar que eres muy buena jugadora van a llegar y que cuando lleguen mucha gente va a ver todo ese proceso que llevas. Entonces, que no se desanimen si de pronto no fueron escogidas para una selección o si tal vez no ven posibilidades en el deporte, porque me consta de que muchas personas que conozco que no tenían habilidades para el deporte han mejorado demasiado. Y con la disciplina vale mucho más que el talento. Entonces, que sean muy apasionadas por el deporte y que siempre crean que si quieren llegar a una selección Colombia, lo pueden lograr. Solo es de mucho trabajo, de ver mucho balonmano, porque viendo también se aprende a ver buenas, muy buenas jugadoras del exterior y siempre creer que muchas cosas mejores van a llegar. Claro que sí. María José, tengo aquí la primera pregunta del chat antes de darle la palabra al profesor Juan David Cano, que nos dice, ¿qué nos falta en el femenino para ser más fuerte y lograr alcanzar y superar a estos países que están muy junto a nosotros en lo deportivo? ¿Será lo psicológico, la preparación? ¿Qué será? Bueno, yo creo que se puede mirar por varios puntos de vista, ¿cierto? Eh, en, lo, en la parte técnica del balonmano, táctica, nos falta, y eso se logra es con los entrenadores. Tanto la parte del desarrollo como jugadoras va mucho más en la parte de los entrenadores, y es lo que decía ahora, necesitamos entrenadores mucho más capacitados, que, que vean cómo desarrollar las habilidades y potencializar las habilidades de nosotras como mujeres. Por otra parte, digamos que como jugadoras nos tenemos que responsabilizar en cómo potenciar nuestras habilidades físicas. Digamos que yo soy una jugadora con textura muy delgada y sé que me falta desarrollar mucha fuerza. Entonces, cada día todos los días voy al gimnasio, así sea que los entrenadores me lo exijan o no, porque sé que para mejorar tengo que ganar mucha fuerza. Entonces, cumplir como con esa responsabilidad de nosotras como jugadoras y asumir que no tenemos que tener nuestro entrenador al lado. Y también va mucho con la parte mental.
mucho con la parte de emociones. Necesitamos también que, lo que yo te decía, que crean, que si de nosotros ver que las personas creen en nosotros, nosotros nos podemos potencializar y ver que la gente le mete la ficha, que los entrenadores la están jugando toda. Entonces creo que son por varios puntos en los que nosotros nos falta mejorar demasiado para poder lograr dar ese paso, lograr ganarle pues como a equipos con mucho más recorrido en el balonmano. Claro, entonces aquí viene algo también importante que de pronto observo y te escucho. No es tanto también que el entrenador esté allí presente, porque mira lo que acabas de decir, también es la disciplina que vos tienes que tener a la hora de asumir este reto. Si usted es disciplinada, si es juiciosa, si hace las cosas como tiene que ser, realmente uno no necesita que el entrenador lo esté vigilando. ¿Qué necesita uno del entrenador? Que lo esté corrigiendo, que lo esté llevando, que lo esté direccionando. Pero esa sería como la frase, María José, disciplina. Esa disciplina que deben tener para poder llegar a estos logros que tienes en este momento. Profesor Juan David Cano, tiene la palabra. Señorita María José, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, profe, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero pues lo de siempre, yo soy uno de esos entrenadores que afirma que María José es la mejor jugadora del país. Veo que tiene una capacidad impresionante. Cada vez que tengo la oportunidad de compartir con ella, de lo cual quiero agradecerte públicamente, que siempre lo he hecho y tú lo sabes, por poner al servicio tu capacidad de la universidad, de los Juegos Universitarios en Medellín. Entonces eso te lo voy a agradecer siempre porque sabes que las mujeres que juegan en la Nacional son niñas que apenas están comenzando, que van con el proceso. Tú llevas mucho tiempo, como no lo has contado aquí, molestando con mis amigos, decía por el interno que tú tienes más experiencia que todos nosotros juntos. Entonces, eso siempre te lo voy a agradecer, la humildad con la que llegas a participar y a defender los colores de la universidad en ciertos momentos. Entonces, de mi parte, muchas gracias y por este espacio pues, de compartirnos tu historia. La pregunta es la siguiente. Desde tu punto de vista, ¿qué crees que debemos trabajar o desarrollar o mejorar para aumentar el número de participantes femeninos? Un abrazo, Majo, que estés muy bien, cuídate mucho. Gracias, profe. Pues yo creo que pues esa pregunta está un poco difícil. Sí. Pero creo yo que hay que, como a mí en un primer momento un entrenador llegó con un sueño, creo que así mismo hay que llegar en las bases, porque es que ahí es donde se forman los verdaderos jugadores en las categorías menores. Llegar pues como con sueños, como quieres jugar un deporte nuevo, ven, yo te muestro este deporte. Creo yo que hay que masificar mucho más, mostrar mucho más el deporte a la gente que no conoce, le parece un deporte con mucha adrenalina, con muchas habilidades. Entonces creo que hay que llegar a motivar a los estudiantes de colegios y pues creo yo que es como eso, como promocionar mucho más el deporte, motivando a las personas a practicar un deporte nuevo. Bien, muy bien, María José. Aquí tengo preguntas desde el Facebook que nos dicen, ¿cómo ve el presente y el futuro de la Liga Antioqueña en lo que respecta al balonmano femenino? Bueno, de la Liga Antioqueña, yo creo que todo cambio es bueno, ¿cierto? Porque en la liga, digamos que hubo un cambio administrativo, pero creo siempre que los cambios son buenos, independiente de muchas otras cosas. Creo que cambiar siempre es bueno para ver qué se puede, qué errores habían, qué cosas nuevas pueden salir. Entonces creo yo que por parte de la liga hay que buscar mejor promoción en los colegios, porque no hay categorías menores. Pues sé que el Corazonista empezó a sacar categorías mini infantil de las niñas y eso me parece muy bueno porque el Corazonista, para hacer un colegio que lleva tanto recorrido, nunca había sacado equipos femeninos. Entonces me parece muy bien,
pero creo que falta mucha más promoción en esas categorías menores. También me parece que la liga debería como incentivar un poco más el juego, porque nosotros ganamos la liga y listo, ganar, muy bien. Pero entonces, y muchos jugadores se han retirado por eso, porque dicen, ¿qué más hay para hacer? ¿Qué más? Y los que permanecemos eso por pasión, pero muchas jugadoras, y entonces, si siempre jugamos los mismos con los mismos, el nivel siempre es el mismo, entonces creo que falta como incentivar mucho más al jugador para que él quiera subir el nivel, quiera ser mucho mejor jugador, para poder como ver que el balonmano pueda crecer, y más en mujeres, que es muy complicado, porque sé que por entrenadores que llevan muchos años en el balonmano femenino, sé que han luchado demasiado por esto, pero ellos mismos dicen que es muy difícil levantar equipos femeninos. Eso es muy cierto, es muy difícil, pero cuando uno los puede levantar es muy gratificante a futuro. María José, ¿cómo ve el nivel del handball femenino colombiano respecto al continente? No, yo creo que estamos muy por debajo de un nivel bueno, por decirlo de alguna manera, y de lo que hemos hablado todo este rato, de todo lo que nos falta por mejorar, tanto de entrenadores como deportistas. Pero creo que trabajando fuerte, y que todas las personas que dirigen el balonmano colombiano jalen para el mismo lado, quieran luchar por lo mismo, quieran conseguir lo mismo, porque si todos son para lados diferentes es muy difícil, y nosotros como jugadores necesitamos como ver que sí de verdad crean en nosotras para poder mejorar ese nivel internacional, porque superar equipos, digamos, buenos, pues buenos, como son, sacando a Brasil y Argentina, porque son la potencia en el continente, de pronto llegar algún día a hacerle un buen partido a Chile, a Paraguay. Entonces creo que todavía nos falta mucho trabajo, bastante trabajo, para poder llegar a tener un buen nivel a nivel internacional. Claro, todavía falta mucho proceso, mucho trabajo. Eh, ¿Cree usted que el desconocimiento de nuestra realidad del balonmano femenino es el causante de su poco avance o crees que los resultados han sido buenos y se está avanzando? No, yo creo que cada resultado ayuda, cada resultado aporta. Yo no creo en que si se ganó algo queda ahí ya. No, yo creo que todo suma. Y sí, que hay desconocimiento también existe, porque es lo que te decía, hay entrenadores que se aprenden del deporte, pero muy poco. Entonces creo que vale las dos cosas, tanto como el desconocimiento, y también por la parte de que no hay como ese apoyo del balonmano femenino, hablando del Sí, sí, balonmano claro, femenino. claro. Nos dicen por acá, ¿cuál crees que debe ser la identidad de juego de Colombia como selección? Muy buena pregunta. Yo pues soy amante del ver balonmano a nivel internacional, y muchas veces me pongo como en el papel de analizar estos equipos grandes, y me pongo a pensar muchas veces en cómo poder coger de esas habilidades de esos equipos para desarrollar mucho mejor el balonmano. Sabemos que la estatura del balonmano colombiano es muy baja. Sabemos que no tenemos jugadoras altas ni jugadoras lanzadoras. Entonces creo yo que tenemos que enfocarnos mucho más en la velocidad, en la fijación, en tratar de penetrar mucho más, de irnos mucho más allá de los 9 metros, casi que con la misma fijación, tener muy buenos extremos. Nosotros tenemos una gran falencia de que no hay jugadoras que se desarrollen muy bien en el extremo. Wow, usted es lateral, vaya al extremo, ¿no? Hay jugadores, se tienen que enfocar cada jugadora en su posición. Entonces, nosotros tenemos que potencializar mucho nuestra velocidad y nuestra mucha agilidad, porque sé de muchas jugadoras que son muy ágiles, muy rápidas, pero pues lo que yo te decía, tenemos que potencializar esas habilidades de velocidad para poder eh, mejorar mucho nuestro juego, porque jugadoras altas ni lanzadoras muy pocas veces han salido.
Entonces creo yo que hay que potencializar la velocidad y ese juego rápido en la selección. Correcto. Profe Juan Alejandro Beltrán. Listo, listo. Profe Juan Alejandro, te escuchamos. Sí, señor. Sí, claro. Él está en otro lado. Yo Entonces, creo. Juan David Mayorga. Hola María José, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, primero que todo felicitarte y agradecerte por estar en este espacio. Creo que es la primer jugadora que comparte con nosotros durante ya casi, Víctor, un mes de debates y charlas entre los entrenadores. Eh, Gracias por el mensaje que le deja a las chicas en Colombia. Creo que necesitamos mucho más de esto, masificar, formar y potenciar el balonmano femenino. Creo que ha sido uno de los temas de discusión entre los entrenadores y créeme que hemos estado trabajando para ello, nos estamos formando, bueno, personalmente. Ahora he tenido una muy linda experiencia aquí en Barcelona con el senior femenino, que ya lo he hablado, y creo que las chicas nos dejan a nosotros unos logros y una felicidad enorme en cuanto al balonmano femenino. Creo que mi prioridad ahora es la base, pero como segunda alternativa, por llamarlo de alguna manera, siempre me he enfocado más en el balonmano femenino y bueno, estaría ahí aportando a lo que más pueda para mi país desde el entrenamiento deportivo y desde lo que podamos. Quería preguntarte en cuanto a la selección Colombia, cómo se trabaja la parte de la preparación física y para ti como jugadora, ¿crees que está bien enfocado? Muchas gracias, María José, un abrazo. Gracias a usted. Bueno, por parte de la selección, la preparación, lo que he dicho pues varias oportunidades, siempre nos preparamos para el momento, siempre 3, 4 meses antes empezamos con un trabajo, digamos, en conjunto en el gimnasio, pues digamos, en esos meses empezando como la preparación, es más que todo la preparación en gimnasio. Ya acá que se va como acercando a la competencia, ya sí nos reúnen como equipo y empezamos pues como un trabajo en conjunto para ver cómo vamos a hacer el sistema de juego en cada competencia. Pero el proceso de cada competencia es muy corto. Ese desarrollo siempre ha estado muy pausado. Nosotros desde el 2018 en categoría mayores no hemos tenido ningún otro torneo internacional como selección. Llevamos mucho tiempo paradas. Esperábamos pues como tener un torneo emergentes el año pasado, no se pudo dar. Entonces llevamos 2 años, me imagino que el resto de este año también, sin jugar. Entonces ahí es cuando los procesos se cortan. Y es muy complicado, es muy difícil tener como todo ese recorrido. Entonces, digamos que la preparación es muy, muy débil. Claro. María José, y entonces, como no hemos tenido una preparación óptima durante todo este tiempo, ¿qué estás haciendo en casa para estar activa? Bueno, continúo pues como todos los días con mi preparación física, pues como con los pocos implementos que tengo aquí en casa. Mi entrenadora del club, que es Mónica Ospina, pues nos ha mandado varias series pues como de entrenamientos en casa para potencializar pues como habilidades mientras pasa todo esto y con ayuda del gimnasio que estoy yendo hoy en día que se llama Hakuna. Es un gimnasio de CrossFit que poco tiempo he venido practicando y como que me he enamorado de este tipo de entrenamiento. Todos los días con ayuda de ellos me mandan planes para potencializar estado físico, fuerza aquí en casa. Entonces con ayuda de esas dos cosas me he estado preparando en este tiempo pues como de cuarentena. Bueno, es importante mantener todavía la forma. Uno nunca sabe cuando pase esto, vuelva a tener ese llamado a la selección nacional. Ahora sí, profesor Juan Alejandro. Hola María José. Hola, profe. Bueno,
igual que el profesor Juan David Cano, yo soy un convencido que para mí usted es la mejor jugadora del país. He tenido la oportunidad de compartir en los equipos ahí donde ha estado. Sé de la inteligencia, de la entrega, de la berraquera que le mete pues al trabajo y eso es muy positivo. Con respecto a lo que usted dijo ahora, de que bueno, ustedes compiten en Antioquia y que ya, listo, ahí para la vaina. ¿Usted creería que si se formara una liga nacional donde pudieran haber más equipos, eso le daría más empuje al balonmano femenino? ¿O qué opinaría de que se conformara un torneo así nacional donde se compita, que se esté compitiendo siempre, al menos todos los equipos de mujeres que puedan haber en el país? Bueno, creo que para formar una liga pues a nivel nacional es muy complicado, pues porque no creo que hayan recursos, necesitamos patrocinadores para que los equipos puedan viajar, para que las jugadoras puedan pues como participar de esto y ausentarse de sus otras labores de su vida, pero sí creo en que se pueden organizar muchos más torneos a nivel nacional. Con 4 torneos al año, yo creo que se podría mantener un muy buen nivel en el país, porque se organiza uno para juvenil, uno para mayores. Entonces creo yo que se podría organizar mucho mejor torneos donde se pudiera mirar cómo va evolucionando el nivel en Colombia y que hayan de todas las categorías, porque en categoría, por ejemplo, digamos que han empezado con las categorías infantiles y las categorías menores, un muy buen proceso, porque conozco de que los equipos participan de esto, pero en categorías mayores, que yo tenga en mi cabeza una selección Antioquia mayores no se saca hace muchos años que Indeportes llame a una selección Antioquia mayores, no se presenta hace muchos años. En los diferentes torneos han participado como club, pero nunca como una selección. Y todas estas jugadoras que son tan hábiles y que son la base de la selección mayor, hace muchos años no participan en un torneo nacional. Entonces creo yo que falta programar mejores torneos, mucho más para ver cómo va evolucionando el nivel y para que los entrenadores nacionales puedan ir viendo la evolución de cada jugadora y puedan seleccionar mucho mejor la selección. Gracias, Víctor. Vale, profe. María José, ¿crees tú que el balonmano femenino no ha tenido buen desarrollo porque solo apuestan a formación de hombres, especialmente en Colombia? Digamos que van un poquito más hacia el lado de los hombres, pues que hay mucho más entrenadores y mucho más equipos masculinos que femeninos, porque levantar equipos femeninos en Colombia ha sido muy complicado, pero sí, yo creo que ha faltado como un equilibrio entre el balonmano femenino y el balonmano masculino, y es lo que digo, debe existir alguien en los dirigentes que pelee por el femenino. Entonces creo que sí, que se ha enfocado mucho más el balonmano masculino que el femenino. Vale, ya vamos finalizando, María José, ya nos quedan unas poquitas preguntas, aunque de cada respuesta que usted da sale otra inquietud y va generando más cosas. ¿El enfoque del balonmano femenino debe ser desde un punto de vista humano o definitivamente debe ser única y exclusivamente un enfoque deportivo? No, yo creo que van de la mano esos dos aspectos, porque para las mujeres es mucho más difícil desarrollar habilidades físicas, tanto de fuerza como de velocidad, es mucho más difícil, pues creo yo, que potencializar estas habilidades. Y el desarrollo humano, pues las mujeres somos un poquito, con un carácter un poquito más fuerte que los hombres, y es muy importante mantener como ese equilibrio emocional de las mujeres, entonces creo que van de la mano, tanto físico como emocional. Ok. Nos dicen por acá, desde la perspectiva de género, ¿qué es lo que aporta el balonmano femenino al balonmano en general? ¿En qué hace mejor a nuestro deporte?
Yo creo que nosotras como mujeres hemos mostrado que podemos lograr muchas cosas en el balonmano. Podemos llegar a tener un nivel mucho más equilibrado con el resto, digamos, de equipos a nivel internacional, porque digamos que somos como mucho más entregadas y como con mucha más pasión que muchas, pues hablando pues como de los hombres. Creo yo que nosotros nos apasionamos más al ver que podemos lograr muchas más cosas y esa unión, como ese poder femenino nos hace mostrar que nosotros como mujeres podemos lograr grandes cosas. Y es lo que te digo, muchos entrenadores creen en nosotras, pero necesitamos que sean muchos más. Claro, esa pregunta nos la hizo el profe Alex del Club BSN Sans en Cataluña, Barcelona, ¿sí? Pero también nos dice, por tanto, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo por no valorarlas lo suficiente? Nos estamos perdiendo de muchas recompensas a nivel deportivo. Nos estamos perdiendo de que mucha gente conozca el balonmano femenino, de que se enamoren del deporte, de demostrar que en Colombia se puede sacar jugadoras al exterior, porque conozco de muchos que siempre toda la vida han querido jugar en el exterior, pero nunca han tenido esa posibilidad. Y se están perdiendo de grandes jugadoras que pueden aportar en otros países. Entonces creo que se pierde como esa pasión de espectadores, como de deportistas, se pierde como de tener un buen proceso, de que el país se sienta orgulloso de un equipo, de que el país se sienta orgulloso de la representación. Entonces creo que se pierde mucho con esto. Pues. Vale, entiendo. María José, de mi parte, yo te agradezco de verdad muchísimo, porque sin duda alguna, a pesar de que tengo recuerdos muy vagos de verte jugar balonmano, le agradezco a los profesores que me dieron la oportunidad de contactarme con usted y darte las gracias por aceptarme esta entrevista el día de hoy. De verdad, nos podemos llevar un enfoque distinto de lo que realmente es el balonmano femenino en nuestro país, y desde el punto de vista de lo que tú piensas, es la misma voz que de pronto callan muchas mujeres que no pueden expresarse de igual manera, ¿sí? Y te agradezco infinitamente por estas maravillosas experiencias que nos ha contado el día de hoy y por estar aquí, María José. No, muchas gracias pues como por la oportunidad, porque creo que es importante conocer también el punto de vista de los jugadores, de cómo nos sentimos, de eso mismo que dices, de callar muchas veces por decisiones que toman los dirigentes del balonmano. Entonces me parece pues como importante y ojalá se abran muchas más oportunidades para que la federación nos escuche, la federación empiece a creer en nosotras. Y muchas gracias pues a los entrenadores pues que creen en que soy una muy buena jugadora. Para mí eso es de gran satisfacción y me llena pues como de muchos más objetivos, de mucha responsabilidad, y quiero pues como agradecer a todos los entrenadores que me han formado, pues principalmente a Jorge Iván Díaz, que fue como mi base en el balonmano, y de ahí han llegado muchos otros como Mónica Ospina, que también he aportado mucho en mi formación, al profe Fernando, al profe Humberto, que ya no nos acompaña, pero que de alguna manera él ha aportado en mí. María José, muchas gracias a todos los que están en la sala. Les recuerdo, mañana volvemos a estar a la 1 de la tarde. Vamos a estar con Carmen Campos, que es jugadora profesional de balonmano en Europa, es del Dijon de Francia, es selección española, y ella tiene también, al igual que María José, muchas experiencias que contarnos desde su punto de vista. Esta semana es dedicado únicamente a las mujeres que hacen grande nuestro balonmano femenino y nuestro balonmano en general. María José, una feliz tarde. Muchas gracias.